El doctor Daniel Ramírez es filósofo, músico y escritor. ¿Ahí está bien el sonido? Sí. Es doctor en Ética y Filosofía Política de la Universidad París-Sorbonne, magíster en Filosofía del Arte en la Universidad de París, licenciado en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Compositor de música y concertista internacional en flauta traversa, diplomado en la École Normale de Música de París, primer premio de los conservatorios de París. A ver si al rato nos da un concierto. Conferenciante, pionero de los cafés filosóficos en Francia y en Europa, creador del Cinefilo en París, ha trabajado en Rusia, Japón, Cuba y diversos países de Europa, tanto en música como en filosofía. Es fundador del Foro Filosófico de París, consultor para Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y la Fundación Emmaüs, y profesor de filosofía en Francia. Escribe para 2 periódicos en Chile, El Periodista y El Desconcierto, y es invitado regularmente a Puerto de Ideas, que es un evento que se hace en Valparaíso para cafés filosóficos y charlas. Es especialista en pensamiento contemporáneo, la diversidad cultural, las filosofías de la ecología y la ética animal. Estudioso de las sabidurías y espiritualidades de Oriente y Occidente, del arte, la ciencia y la historia, y practica meditación, yoga y tiro al arco zen. Sus poemas han sido traducidos al francés y al rumano y sus artículos al inglés. Es autor activo en las ideas relacionadas con el proceso constitucional de Chile y tiene varios libros publicados, Poemas y contrapoemas, La vida tiene sentido, Manifiesto para la sociedad futura, una nueva filosofía política, Abecedario para cambiar el mundo, La caligrafía secreta de las vidas, que yo empecé a leer anoche, y Sonatinas del umbral, poemas filosóficos. Pues bienvenido, Daniel. Es un gusto, claro, venía sudando. Pero bueno, es un gusto tenerte aquí. Y bueno, nos gustaría que nos platicaras un poco de la experiencia en la creación de los cafés filosóficos en París. Bueno, muchas gracias por la invitación, Esther, y espero poder aportar algo de lo que he podido reflexionar y de nuestras experiencias en este asunto de la filosofía, ¿no? Porque si preguntamos, como está anunciado en el programa, qué es lo filosófico en un café filosófico, esa pregunta en el fondo que es redundante, puesto que el café filosófico se llama así, debiera ser simplemente filosófico. En el fondo, esta redundancia, y esto es muy típico de la filosofía, la tautología o la redundancia, conduce a lo que no es pensado, al impensado. Y el asunto es que cualquiera pregunta sobre, por ejemplo, qué es lo filosófico en un libro de filosofía o qué es lo filosófico en un curso, implica la pregunta que no está enunciada, que es la pregunta ¿qué es la filosofía? Simplemente. Cuando tratamos de hacer, porque como ustedes bien lo saben, se va a explicar también, un café filosófico es una tentativa de hacer filosofía con todo el mundo, en la ciudad, en un café o en una biblioteca o en una institución cualquiera, y no especialmente en las aulas universitarias, y tampoco especialmente en el gabinete en el cual uno escribe filosofía cuando se trata justamente de ideas. La filosofía es una tradición principalmente escrita, y aquí se trata de una actividad oral, entonces ya hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué es la filosofía? Es una pregunta de siempre, desde el comienzo de la filosofía se ha planteado, y yo quisiera empezar por decirles algo que tal vez no es muy agradable, es que estamos inmersos en un ambiente y en un medio cultural y social que no favorece el pensamiento. El pensamiento es algo que todo el mundo hace, todo el mundo piensa, ¿ya? Como decía Descartes al comienzo del discurso del método, el sentido común parece ser el más común de todos los sentidos, lo cual es un comienzo particularmente irónico. Con el sentido común quería decir el uso correcto de la razón.
El pensamiento es algo propio de todos los seres humanos y de muchos seres animales. Pero el pensamiento filosófico no está asegurado por ello, y mucho menos el pensamiento crítico. Si nosotros pensamos que la filosofía puede tener una cierta utilidad, y no hay por qué no plantearse esa pregunta. Muchas veces cuando, probablemente si ustedes estudian filosofía, alguno le ha preguntado, siempre surge esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿y para qué sirve la filosofía? Yo creo que la filosofía sirve y tal vez es lo más útil de todo. ¿Pero por qué? Os voy a tratar de describir un poco por qué la filosofía sería útil y por qué es más que útil, totalmente indispensable practicarla de nuevas maneras y de maneras más abiertas. Como decía, vivimos inmersos en un medio. Vivir inmersos en un medio es un término que se utiliza siempre en la ecología. En las ciencias de la vida somos seres vivientes y por ello estamos inmersos en algo que se puede calificar como la biosfera, es decir, el ecosistema planetario global, que implica, entre otras de sus manifestaciones, la emergencia de la vida, los sistemas, los ecosistemas, las interacciones, etc. Pero nosotros como seres humanos estamos también inmersos en otro medio que se podría llamar la logósfera, es decir, un medio que no está solamente conformado por materia orgánica, oxígeno, azote, bacterias, etcétera, sino también de palabras, lenguajes, ideas, comunicaciones, sistemas de pensar, sistemas de lógica, discursos, escritos, imágenes, flujos de imágenes, estilos, maneras de comunicarse, todo tipo de lenguajes, incluso no verbales. Podríamos llamar a eso logósfera, aunque se incluye lo no verbal y las imágenes, ya entramos en otras esferas de comunicación. Pero en todo caso, los seres humanos no somos solamente vivientes inmersos en la biosfera, sino también en esto que vagamente podemos llamar la logósfera. Nosotros, yo creo que todo el mundo actualmente, aunque tal vez siempre hay algún recalcitrante que lo niega, sabemos que la biosfera, es decir, el ecosistema planetario y los diversos ecosistemas locales, el océano, la montaña, las aguas, los ríos, los bosques y la ciudad también, las ciudades son ecosistemas. Sabemos que el ecosistema global y sus diversos componentes están contaminados y está degradado. Es una vasta realidad contaminada y degradada y en curso de desintegración. Frente a esto, que es un tema particular y es un tema de las ciencias actuales y de las ideas políticas actuales también, hay mucho que decir, hay muchos escritos y hay mucho que estudiar. Pero ocurre que este segundo medio en el cual estamos inmersos, que yo llamo la logósfera, también está contaminado y también está degradado. Está contaminado por actualmente, y bueno, desde siempre, por una manipulación ideológica. Los teóricos como Hannah Arendt han llamado a eso los sistemas ideológicos, que de alguna manera imponen maneras de pensar, lo cual es normal, puesto que si alguien piensa de una cierta manera es normal tratar de difundirla, pero cierran las puertas a otras maneras de pensar. Los sistemas ideológicos son sistemas cerrados y sistemas poco evolutivos. Es diferente decir las ideas que las ideologías. Esta pequeña diferencia está en el cierre de las posibilidades de innovación y de construcción de pensamiento. Las ideas estimulan, generan pensamiento, así como la vida, los granos generan biodiversidad, el polen y los diversos tipos de generaciones. Así también las ideas generan ideas y generan pensamiento. Pero las ideologías generan sistemas cerrados de ideas que esterilizan la posibilidad de pensar. En segundo lugar, está contaminado la logósfera por una sobreabundancia de información. Eso lo sabemos desde los años 1970, en el cual un teórico importante, que ya está olvidado actualmente, Marshall McLuhan, estudió los medios de comunicación de masas y la enorme influencia que tienen sobre la estructura de nuestro pensamiento. Él decía
the media is the message. El medio es el mensaje. Y bueno, y eso era una época en la cual estaba recién empezando la televisión por satélite. Luego vino el auge de las telecomunicaciones por satélite y finalmente en las fines de los años 90 y los comienzos del 2001, Internet, el web y las redes sociales. Actualmente esta logosfera ha cambiado radicalmente de aspecto, ¿no? Porque si antes había, como dije al comienzo, discursos, escritos, ideas, lenguajes, pues ahora todo esto, prácticamente un 80% de toda esta realidad pasa por el medio virtual, las redes sociales, el Internet y diversos tipos de plataformas y de comunicativos, que por cierto algunas le pertenecen a capitales privados, algunas digo, todas le pertenecen a capitales privados y a medios y a grupos económicos internacionales. Entonces es como si, bueno, es difícil dar ejemplos pertinentes, eso vamos a hablar después tal vez en un café filosófico, siempre surgen los ejemplos y hay que tratar del ejemplo elevarse a una idea más general. Entonces no voy a dar ejemplo. Pero lo que sí quisiera decir es que esta sobreabundancia de información se ha visto incluso potenciada los 2 o 3 últimos años por la inteligencia artificial, que es un tema también, un tema entero que debiera discutirse y estudiarse, puesto que transforma nuestra percepción de la realidad, incluso antes del auge, porque la inteligencia artificial es un término también bastante odioso, existe desde los años 50, desde la invención de la informática. Pero los sistemas actuales podríamos decir que establecen algo así como un filtro, como una pantalla entre nosotros y la realidad. Si nosotros pensamos bien, por ejemplo, en cualquier red social, en Instagram, por ejemplo, por poner un caso, o en X o en otros, ¿no? O en Facebook, está lleno, pero realmente saturado, de publicaciones con imágenes falsas. Bueno, ¿cómo distinguimos las imágenes verdaderas de las imágenes falsas? Ya, ahí hay toda una técnica, se puede aprender eso, ¿ya? Pero ahí estamos con el problema del pensamiento crítico. Primero que nada hay que por lo menos sospechar que hay algo falso ahí. Y hablo de imágenes, que es lo más fácil, eso se sabe hacer desde que existe Photoshop, no es necesaria la inteligencia artificial para ello. Entonces ocurre que hay esta especie de pantalla entre nosotros y el mundo. Si pensamos bien, en la filosofía siempre se ha tratado de tematizar de alguna manera este fenómeno. Es como si Platón hubiera tenido la intuición de eso en su famosa alegoría de la caverna. Si ustedes recuerdan, o si han alguna vez leído ese famoso capítulo de la República de Platón, se supone que estamos algo así como somos prisioneros encadenados en una caverna en la cual son proyectadas imágenes. En realidad se trata de sombras chinas, puesto que hay un fuego detrás y más atrás, entre el fuego y los prisioneros, hay figuras que desfilan y nosotros vemos, los seres humanos en general, vemos esas imágenes proyectadas en el muro. Entonces, de alguna manera, esa intuición está en el nacimiento mismo de la filosofía. Hay algo que hace obstáculo entre nosotros y la realidad que nos impide verla tal como es y, por ende, comprenderla de una manera más cabal. Que se pueda comprender todo eso no está seguro en absoluto, pero avanzar hacia una comprensión es lo propio del pensamiento y percibir y tratar de desarmar o desconstruir ahí donde hay pantalla que nos impide ver la realidad, eso es el impulso, hacia eso viene de lo que llamé hace un momento pensamiento crítico. Entonces, al comienzo dije que es un medio en el cual no favorece el pensamiento, aún menos favorece el pensamiento crítico, y ahí también podemos en realidad permitirnos ser un poco más político y decir en realidad hay una cantidad enorme de poderes y de instancias en el mundo humano que tienen un gran interés a que nosotros no desarrollemos el pensamiento crítico. Crear una masa de individuos que están ávidos de tragarse todo lo que se publica y de entretenerse, la palabra, si la descomponemos, es bastante interesante. La entretención, entertainment,
que es como el impulso central de la manipulación mediática de los sistemas de dominación actual, significa tenerse entre algo y otra cosa, entretenerse. Y la entretención es justamente lo contrario de la percepción y de la intuición. La intuición en sentido filosófico es la percepción directa, el acceso directo hacia un objeto. Que eso sea la realidad del mundo, eso es otro cuento, ¿no? Porque ahí viene todo el problema del pensamiento kantiano, etc. No se puede decir que tenemos acceso a la realidad, pero sí debemos poder tener acceso a los objetos del mundo, a las diferentes cosas que componen nuestro mundo. Si no tenemos ese acceso, mucho más difícil es comprender lo que ocurre. Por esa razón, la tentativa de hacer filosofía con todo el mundo, con cualquiera, con gente que no tiene especialmente una formación universitaria filosófica, es de alguna manera una utopía que es probablemente muy necesaria, pero tiene algo de lo que significa la palabra utopía. No hay lugar, no lugar, utopos, ¿no? Es la negación del lugar. Lo que no tiene lugar, podemos decir que no tiene lugar actualmente, pero que debiera tener lugar alguna vez, y por esa razón el pensamiento y el impulso utopista siempre tienen una validez, aunque se pueda emitir la objeción, pero es que eso es imposible. En realidad, eso es imposible si nos mantenemos dentro de un esquema de pensamiento cerrado, lo que llamé hace un momento ideologías. La ideología más difundida actualmente, que a veces se llama pensamiento único, en Francia se dice la pensée unique, es en el fondo una forma de conformismo que crea individuos atomizados. La palabra atomismo, que no tiene que ver con la física atómica, es una palabra usada metafóricamente por el filósofo Charles Taylor en los años 70, ya un artículo muy viejo que se llama Atomism. Es una manera de describir el ser humano en el cual ontológicamente, es decir, en su ser mismo, no están incluidas las relaciones con los demás y con el mundo, sino una relación de sí a sí mismo. Bueno, y además hay grandes precedentes filosóficos a eso, ¿ya? Es lo que se llama la filosofía del yo en general, la filosofía del sujeto, donde tal vez el más eminente representante es Descartes. Ese atomismo hace que, por supuesto, tenemos relaciones, hablamos, tenemos sentimientos, creamos familias, creamos grupos, sociedades, podemos militar en un sindicato, en un partido, todo eso es posible, pero el elemento esencial no es ese. Este atomismo hace que las personas se sientan, todo el mundo puede decir en la sociedad moderna hay mucha soledad, hay mucho aislamiento, pero en realidad esto es más bien ontológico. Hay un tipo de soledad que es ontológica, otras son social, relacional, psicológico. Hay dificultades para expresarse, para mostrarse, para hacer el amor, para establecer relaciones. Pero esas están muy estudiadas por la ciencia. Hay esta forma de soledad fundamental en la cual ontológicamente somos nosotros mismos y nadie más. Y nadie más está en nuestra piel, por decirlo así. Por esa razón es muy importante nuestra existencia en la logósfera, nuestra existencia comunicacional, nuestra existencia con los demás, en el mundo de los lenguajes. Y si este mundo de los lenguajes está contaminado y está degradado, tenemos un problema realmente existencial. Entonces, vuelvo a lo que acabo de decir, la tentativa de hacer filosofía y generar instancias de pensamiento filosófico con cualquiera, con todo el mundo, con gente que no tiene obligatoriamente formación filosófica universitaria, puede parecer una utopía. Pero, si pensamos bien en el contexto que he descrito, de todas las utopías, puede ser la más necesaria y la más indispensable. Porque, ¿qué proyecto de construcción de sociedad o qué utopía social y política o económica pudiera ser posible si no accedemos al pensamiento? Y para acceder al pensamiento tenemos que pasar por esa fase que es el pensamiento crítico, que es la menos estimulada actualmente. Entonces, en el café filosófico, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos cuando nos reunimos para discutir sobre un tema?
y discutir filosóficamente. En Francia, cuando discutimos estas cosas, usamos menos la expresión debate filosófico propiamente tal, sino debate, débat à visée philosophique, c'est-à-dire que tiene en la mira lo filosófico. O tal vez podríamos decir que tiene un propósito filosófico, que conduce hacia ello. Así como la filosofía en su etimología es la amistad, el amor, la tendencia a la sabiduría, Sofía, así también el café filosófico, una discusión de este tipo, es una tendencia, un deseo, un amor por la filosofía. Es, por así decirlo, un redoblamiento de la palabra filosofía, es decir, filosofía. Pero eso no es simplemente una vaga aspiración, es ponerse realmente en camino, porque filos no es solamente amistad, como se traduce a veces cuando se traduce la ética de Aristóteles, sino también amor y deseo, ¿no? Por esa razón, una de las cosas más importantes que debe resultar de una reunión filosófica, de un tipo de asamblea o de discusión, es el deseo de continuar, el deseo de ir más allá. Claro, durante 1 hora y media o 2 horas podemos reunirnos y examinar un tema, y obviamente, si se trata de un tema filosófico, cualquiera que sea, no se llegará a una conclusión final ni a una especie de certeza sobre el tema. Pero sí se puede llegar a abrir las puertas y las ventanas de aquello que ha sido cerrado de antemano por el sistema ideológico de la logósfera contaminada y degradada. Ese sería el objetivo fundamental de hacer una discusión con propósito filosófico. Ahora, obviamente, aquí se trata de una conversación que es organizada, que es estructurada, y no algo así como cuando un grupo de amigos se juntan en un café a discutir, ¿ya? A veces se dice vamos a rehacer el mundo, y claro, se expresa todo tipo de ideas, de la expresión de ideas, que ya no está mal, ¿no? Porque generalmente en la discusión del café de lo que se habla es del último match del equipo de no sé cuánto, o de algún otro evento. Ya que se hable de rehacer el mundo, ya no estaría tan mal. Pero desde esa conversación de café típica o de grupo de amigos a una conversación con propósito filosófico, hay una etapa que dar que es muy importante, que es que primero que nada la gente va a ir por eso en una hora determinada, a un lugar determinado, en el cual ocurre algo bastante fascinante, que es que todas las personas que concurren tienen derecho a tomar la palabra. Esto no es banal, puesto que cuando surgieron los cafés filosóficos en Francia, el creador de los cafés filosóficos, que no soy yo, que no haya malentendido, es un filósofo que se llama Marc Sauté, que yo conocí mucho, que fue mi amigo, que luego murió y nos dejó a un pequeño grupo la tarea de continuar este asunto. Él decía, en general, que a la salida de los cafés filosóficos la gente se le acercaba a hablarle y a él le daba la impresión de ver rostros que venían como despertándose de un profundo sueño. Y es bastante impresionante, puesto que en realidad, si analizamos la situación sociológica y comunicacional en la cual esto comenzó a existir, estamos hablando del comienzo de los años 90 del siglo XX, pero es algo que se mantiene hasta ahora y que venía desde mucho antes. Las personas en general tienen la sensación bastante clara, aunque no puedan formularla de esta manera, de que el pensamiento, de que la palabra ha sido confiscada. Algo así como que, ¿qué pasó? Vinieron las autoridades y se llevaron la palabra, ¿ya? Obviamente eso no ocurre así, pero la gente tiene la sensación de no tener derecho a la palabra. Y otros siempre tienen derecho a la palabra.
Son otros los que están invitados en los canales de televisión a debatir sobre lo que va a pasar, sobre la política internacional, sobre los destinos del mundo, sobre la guerra en Ucrania, sobre lo que está pasando, sobre la crisis económica o ecológica. Bueno, que sean los políticos que son invitados ya es bastante normal. Están ahí para eso y se supone que son candidatos o son elegidos y bueno, los hemos votado por algo, ¿ya? El problema es que no son solamente los políticos los que discuten, y habría que ver también de qué manera discuten, ¿no? Porque en general es un sistema ideológico contra otro sistema ideológico o un sistema de negación de la realidad, es lo que yo llamaba una pantalla, un filtro que impide ver ciertas cosas para ponerse al otro filtro que impide ver otras cosas, ¿no? Entonces, pero ¿quién tiene la palabra? A veces son simplemente stars del cine, actores conocidos, actrices o top models o deportistas, grandes campeones, ¿ya? Pero que van ahí y se les va a preguntar sobre cualquier cosa, sobre todo tipo de cosas, ¿ya? ¿Qué piensas tú de las nuevas relaciones sexuales, por ejemplo? O de las invenciones de género, ¿ya? ¿O qué piensas tú? Se va a preguntar a un deportista sobre el lenguaje inclusivo, ¿ya? ¿O qué piensas tú sobre la ideología vegana, ¿ya? Pues entonces la persona se va a poner a hablar y va a dictar su cátedra, puesto que está invitada ahí, puesto que tiene la palabra, ¿ya? Aunque se trate de decir imbecilidades, ¿ya? Disculpa el término, ¿ya? Porque yo soy de origen chileno, habría usado otro término, pero eso resulta muy grosero. No es, el asunto puede ser que se digan las sandeces más grandes, pero el público que está ahí delante de su pantalla, ahora son pequeñas pantallitas, pero es lo mismo, va a tener la impresión de que es imposible llegar ahí y decir algo, decir lo que uno tiene que decir, y todo el mundo tiene algo que decir. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? No podemos hacerlo simplemente, tenemos que escuchar al otro, al que está invitado, al que está de moda, al que ganó una medalla de oro, o al que tuvo éxito en la última película o en la última teleserie de Netflix. Entonces, en esta situación estoy más bien dando ejemplos de lo que es esta logosfera contaminada y degradada, ¿ya? En el cual hay una sobreabundancia de información, pero también una enorme cantidad de contaminación de información. No se sabe quién dice qué y por qué, ¿ya? Entonces, este sentimiento muy generalizado de que la palabra ha sido confiscada es lo que vino a dar un impulso inicial al nacimiento de los cafés filosóficos. Justamente ahí vamos a un lugar, en una hora determinada, en el cual podemos hablar. Bueno, no solamente se trata de hablar, por supuesto, ¿no? A veces decimos que es importante decir lo que se piensa, y todo el mundo tiene algo que decir y piensa algo. Es importante decir lo que se piensa, pero lo más importante es pensar lo que se dice. Es importante decir lo que se piensa, pero más importante aún es pensar lo que se dice, y es ahí donde el vuelco filosófico actúa. Es evidente que tiene una gran importancia quien anima este tipo de encuentros, ¿no? La persona que anima un café filosófico debe tener una formación bastante importante en filosofía. Debe ser una persona de formación filosófica. Ahora, ¿cómo se obtenga esa formación filosófica? Es otro tema, porque yo he conocido autodidactas que son verdaderamente eruditos, ¿ya? Que han leído mucho más que otros colegas profesores que yo tengo. Entonces, pero tienen que tener una formación filosófica muy importante. Porque es algo bastante penoso cuando alguien en el público menciona una idea, supongamos el imperativo categórico. Bueno, siempre suena feo esto, pero uno supone el imperativo categórico y bla bla, y si el animador nunca ha escuchado hablar del imperativo categórico, es una pena, porque va a pasar la palabra a otro, no va a saber qué decir, ni no va a entender lo que la persona está diciendo. Obviamente, lo primero que habría que decirle, ¿podrías por favor definirme qué es lo que es el imperativo categórico para aquellos que no habrán escuchado hablar de esta barbaridad, ¿no?
cualquier tipo de concepto filosófico emitido de esa manera merece una explicación. Y es ahí donde se ve también la formación y la comprensión de la persona. Porque los profesores de filosofía tenemos la costumbre, y los filósofos cuando se reúnen en un coloquio, tienen la costumbre, ahora digo tienen porque yo trato francamente de evitarlo, ahora si no puedo evitarlo me lo dicen, pero hay la costumbre de refugiarse detrás de una jerga, ¿ya? De una jerga filosófica, que es un lenguaje específico, como toda la ciencia, que es totalmente normal y es necesario que exista. Si van a un coloquio de lingüística, por ejemplo, la jerga, o de sociólogos, la jerga es mucho más abundante aún. Les encantan los términos compuestos, las palabras alargadas. Y en Alemania es peor aún, puesto que el lenguaje alemán permite construir palabras a gusto, añadiendo verbos, sustantivos, nombres, etc. Es bastante impresionante. Entonces, es muy importante que cuando alguien se expresa, bueno, y eso se nota inmediatamente con la experiencia, si comprende la idea que está expresando o no, o si comprende algunos de los elementos de la idea que está expresando. Y en ese sentido es muy importante una fase que podemos llamar de conceptualización. La conceptualización, bueno, se puede decir de una manera más simple, hay que definir los términos, ¿ya? Porque un término, una palabra, por ejemplo, libertad, la palabra libertad, que puede ser la más común que existe en todos los libros de filosofía, menos que sea conciencia o verdad, o alguna otra de estas palabras mágicas, ¿no? Amor, sabiduría, realidad. No es más que una palabra. En principio, un término tiene una área de denotaciones posibles y una cantidad de connotaciones, es decir, lo que se menciona en la palabra son varias cosas, y lo que trae esto consigo sin que esté abiertamente expresado son muchas otras cosas. Entonces, la conceptualización, hay que pasar de un término al concepto. El concepto es una expresión, una palabra, efectivamente, o una expresión compuesta, como por ejemplo, un concepto puede ser justicia distributiva, ¿ya? Un concepto de filosofía política. Ya, la justicia ya es todo un asunto, hay que definir en qué justicia se trata aquí, de la justicia distributiva de los medios que una sociedad dispone. Entonces, hay que pasar del enunciado, de las palabras que se usan. Si usamos la palabra conciencia, es un lío, porque es una de las palabras más difíciles de definir de todas, de todo el lenguaje filosófico. Entonces podemos decir conciencia social, conciencia moral, conciencia perceptiva, conciencia de sí. Entonces hay que, por lo menos, especificar el ámbito en el cual este término está siendo utilizado. La conciencia moral ya también es toda una cosa enorme, o conciencia sobre los valores que están en juego en cierto tipo de decisión moral. Entonces vamos precisando. La conceptualización es como la base, los cimientos de un discurso o un intercambio filosófico. De la conceptualización hay que pasar a otro paso, ¿ya? Que es la problematización. Ahora también eso es un término un poco extraño. Supongamos que nos planteamos un tema filosófico de un café filosófico, por ejemplo. ¿Cuál podría ser cualquiera que haya salido últimamente? ¿Por qué nos gusta el chisme? ¿Por qué nos gusta el chisme? Ya, fantástico. Porque además, y eso no lo dije, pero es muy importante con ese ejemplo, se me viene, hay que mencionarlo. El café filosófico implica poder hacer filosofía en principio sobre cualquier tema. Y no solo temas que serían aceptados en una proposición de coloquio universitario, de Congreso Internacional de Filósofos, de epistemólogos, por ejemplo.
es muy importante que nos atrevamos a plantear un problema así. Entonces, ya, ¿por qué nos gusta el chisme? Ah, porque somos celosos. Ya, es porque, bueno, somos así, la cultura es así. En Chile esto es un deporte nacional, el chisme. Entonces, es un tema. ¿Ya? El tema, bueno, plantea una pregunta. La pregunta, el por qué siempre es esta pregunta por la causa, ¿no? Que es universal en la filosofía. Entonces también debemos intentar decir, pero ¿qué vamos a poder obtener con este debate? Aparte de intercambiar impresiones y críticas y decir que la gente es insegura, entonces le gusta chismosear y pelar. ¿Existe esa palabra aquí? No, pelar es, bueno, decir malas cosas sobre los demás, ¿no? Denigrar, sí, porque claro, porque mientras más empequeñezco a los demás, más me voy a sentir grande. Bueno, se pueden decir muchas cosas. Ahí estamos en el nivel discursivo de base de un café, ¿ya?, normal, donde se rehace el mundo o se comenta el último match. Lo importante es pretender, por ejemplo, hay una pregunta que siempre se puede hacer sobre la pregunta, que es, primero que nada, lo que decía yo, conceptualización, ¿ya? Bueno, el chisme todos sabemos lo que es, ¿no? Que es bastante fácil la conceptualización, aunque se debiera especificar y decir qué es lo que es, porque una cosa es el chisme y otra cosa, por ejemplo, es la calumnia, ya, que es bastante más fuerte y más grave, que se usa en política, que se usa y que se usa también en muchos medios. El rumor. El humor o no, la... El rumor. ¿Ah? El rumor. El rumor, son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, la conceptualización es especificar, ¿ya? Por ejemplo, un chisme es un propósito que una persona expresa sobre otra en un medio privado. Si esto se expresa en la prensa o en los medios, ya puede llegar a la calumnia. Entonces también puede merecer una acción en justicia, ¿ya? Una demanda judicial por calumnia, denigramiento público, no sé cómo se llamará aquí, pero siempre eso existe en las leyes. Entonces, definir el ámbito del objeto del cual se está preguntando algo, y eso no es banal, se está preguntando el porqué, la causa. La pregunta por la causa de un comportamiento social bastante difundido que hay que comenzar por diferenciar de otros. La mentira en política, por ejemplo, hay un libro de Hannah Arendt fantástico que explica cuáles son los mecanismos y por qué están utilizadas, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿ya? El chisme más bien se refiere a la esfera privada, a la esfera de las maneras de ser, de las costumbres, etc. La pregunta por la causa es muy importante, puesto que las causas pueden ser de múltiples aspectos, de múltiples niveles. Puede ser las causas psicológicas, lo que por ejemplo mencioné, la inseguridad o la envidia, ¿verdad? Pero también pueden ser causas sociológicas, ¿verdad? El hecho de que en cierto medio, cierto tipo de personas se siente despreciada. Puede ser también causas lingüísticas, simplemente el no poder expresar por falta de herramientas lingüísticas un pensamiento crítico sin que esto parezca ser un chisme. En ese sentido, generalmente las expresiones son signo o síntoma de algo que no se está expresando. Bueno, esto lo sabía ya Freud, ¿no? Cuando expresamos algo, ocultamos también algo. Entonces, ahí es donde se comienza a construir una problemática. Una pregunta muy importante que se puede hacer para pasar de un simple tema, ¿no? Un tema, una pregunta, a una problemática es: ¿qué es lo que se juega en este asunto? ¿Cuál es el enjeu, decimos en francés? ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Ya? Es como cuando estamos apostando en una mesa de cartas y cuál es la mise, cuál es lo que ponemos, ¿no? Si yo pongo la apuesta, claro, si yo pongo 100.000 pesos, ya bueno, ahí está en juego 100.000 pesos, pero si pongo 3 millones, ya es otro lo que está en juego, es otra cosa lo que está en juego. Entonces, en el fondo es la importancia, el alcance de este tema. Cuando nos preguntamos por el alcance de este tema, ahí es donde
se puede ya ver que estamos pasando de un nivel a otro y de un nivel a otro, ¿ya? Del primer nivel, que puede ser simple costumbre o mala educación, lo cual ya también es bastante decir, porque ¿qué es la buena educación, ¿no? A el motivo psicológico, etc. Si ponemos otro ejemplo de un tema, de una pregunta cualquiera, que ni siquiera es un tema formulado en un café filosófico, por ejemplo, debieron haberse impuesto las vacunas en el periodo de COVID-19. Y ahí es una pregunta. Los términos están muy claros, ¿ya? Hay que conceptualizar, ya sabemos perfectamente cuáles eran las vacunas, qué fue el COVID-19, pero imponer ya es un término más complejo, ¿ya? ¿Cómo imponer? ¿A quién se le impuso? En Francia, por ejemplo, yo sé que en todos los países esto siempre fue diferente, y en diferentes periodos, sí, que no, que sí. En Francia, para que vean que la mentira o la banalidad política ocurre en todas partes, se decía al comienzo que la mascarilla era inútil. La verdadera razón es que no había mascarillas, ¿ya? Y el gobierno no tenía los cojones, perdón la expresión, de aceptar que no tenían mascarilla porque no había previsión suficiente y porque nunca se imaginaron esto, aunque científicos habían previsto que cualquier tipo de pandemia podría ocurrir, no se sabía cuál, obviamente. Entonces se le impuso al personal médico la vacuna, lo cual generó una polémica enorme, ¿ya? Porque ¿cómo se le puede imponer a una cierta categoría de la población algo que no se le está exigiendo a otras categorías? O sea, hay discriminación, y ahí esta simple pregunta, otra cosa que ocurre en este tipo de discusiones, es el problema de lo factual. Muchas personas, ustedes siempre deben haber conocido a algunos, negaban la existencia de la pandemia y la realidad de la enfermedad o del virus. Algunos aceptaban lo del virus, que decían, pero esto es un virus que siempre ha existido, es totalmente banal, la pandemia es un invento para manipular a los pueblos. Y la vacuna es inútil. Muchos decían, aún aceptándola. Entonces, hay aquellos que negaban la realidad de la pandemia, los que negaban la eficacia de las vacunas, y no son los mismos. Hay algunos que decían que no hay pandemia. Obviamente las vacunas son inútiles y están de más, y probablemente tienen un propósito más perverso aún, que ya sea disminuir la población del mundo o manipular. Las barbaridades más grandes se dijeron al respecto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Imaginemos que uno es el animador y alguien está diciendo eso, no, pero si la vacuna, no, ¿cómo se va a imponer una cosa que no sirve para nada? ¿Pero por qué no sirve para nada? ¿De dónde saca usted eso? No, pero sí que no existe la epidemia. Bueno, entonces hay que empezar a desconstruir ese sistema de pensamiento, cualquiera que sea la realidad, porque aquí no estamos en una confrontación, no somos una comisión de salud pública que tiene que decidir efectivamente si la pandemia es real y si las vacunas valen la pena y si son eficaces, y que para eso hay maneras de medir, etc. Y se necesitan especialistas, sociólogos, epidemiólogos, no sé cómo, es difícil de decir. Se necesitan todos esos especialistas para poder realmente en esta comisión tomar decisiones, que probablemente serán criticadas, pero eso no es el problema. Pero en un café filosófico, en un debate con propósito filosófico, no se trata de eso, porque no somos esta famosa comisión. Se trata de avanzar en el pensamiento. Entonces, no importa en el fondo si hay pandemia o si hay pandemia, no importa tampoco si las vacunas son eficaces, porque la misma pregunta se puede plantear dando siempre un paso hacia atrás, o un paso al lado, como se quiera decir. Por ejemplo, a la persona que niega la pandemia, es decir, si esto no existe, ¿ya? Es una gripezinha, dijo el presidente del Brasil, ¿no? Bolsonaro, en la época, ¿no? Una gripezinha, ¿no? Una pequeña gripe. Bueno, alguien que piense así, se le puede decir, bueno, pero estamos en una discusión con propósito filosófico, vamos a plantear la cosa de otra manera.
si existiera una pandemia o si aconteciera una nueva enfermedad que se difundiera por todo el mundo y hubiera una vacuna que sirve, ¿habría que imponerla o no? La persona podemos decir, no, si no hay pandemia, no se trata de eso. Pero si lo hubiera, ¿cuál sería la posición éticamente correcta y políticamente indispensable? ¿Y a qué tipo de poblaciones habría que imponer el uso de la vacuna si estuviera comprobado científicamente que la vacuna es eficaz? Entonces, cuando se puede mostrar estos pasos, que lo he hecho muy a la rápida, pero hay que ir poco a poco, ahí estamos viendo que estamos pasando de un nivel a otro, de un nivel de los hechos, en el cual, como decía yo, se trata de una pantalla que niega una parte de la realidad contra otra pantalla que niega otra parte de la realidad. Y si hubiera un representante del gobierno, porque muchos gobiernos diferentes... Yo tenía una prueba filosófica para mis amigos de distintos bordes, diciendo que esto no puede ser un simple invento, porque a gobiernos de tipo totalmente opuesto les sirvió de la misma manera el argumento de la pandemia. Obviamente que sirvió para reprimir movimientos sociales. En Chile había un movimiento social gigantesco que estuvo a punto de hacer caer al gobierno y provocar una asamblea constituyente, es decir, una revolución, puesto que así se llama. Ya en México tiene una gran tradición sobre eso. Y la pandemia vino fantástico, ¿ya? No pasó nada y todo quedó ahí. Bueno, finalmente se usó un proceso constitucional bastante amortiguado. Entonces, el asunto es importante, ¿ya? Saber pensar y poder actuar de alguna manera contra estas pantallas o filtros que nos impiden ver la realidad. Hay que saber, hay que tener criterios y métodos. ¿Cuánto tiempo me queda? Te quedan 15 minutos. Bien, perfecto. Bueno, podemos revisar toda la historia de la filosofía en 15 minutos. Eso sí es una ganga. Porque de la historia de la filosofía... 15 minutos para que puedan hacerte preguntas. Ah. O sea, después tenemos media hora para preguntas. Ah, ya, vale. O sea, 15 minutos para mí. Para ti. Ya, porque si son los mismos 15 minutos, tenemos un problema. Porque justamente quería hablar de la historia de la filosofía. Es, como decía yo, importante conocer la historia de las ideas, incluso no solamente la historia de la filosofía, porque en un café de este tipo surge todo un tipo de ideas. Es la historia de la ciencia, ¿ya? De la historia de los descubrimientos y de las invenciones científicas, las revoluciones científicas. Lo que si alguien habla de la revolución copernicana, por ejemplo, bueno, tenemos que tener una leve idea de lo que es, ¿ya? O si alguien habla de la mecánica cuántica, esto siempre sale, no sé por qué, esto es algo que fascina a mucha gente. Y es bastante fácil saber si la persona comprende un poco o no sobre mecánica cuántica o la relatividad. Una de las ecuaciones más perfectas y más bellas es la famosa de la ecuación E igual mc al cuadrado de Einstein, que es la relatividad restringida. Y cualquiera puede mencionar esta ecuación. Otra cosa es explicarla, ¿no? Y explicar por qué nada puede viajar hasta la velocidad de la luz, por ejemplo. Es un ejemplo que estoy dando porque es necesario conocer la historia de las ideas en general y no solo del pensamiento filosófico, y entonces ya parece demasiada la tarea, ¿no? Pero bueno, hay que esforzarse por ello. Una cultura literaria es importante, ¿eh? Si alguien dice luchar contra molinos de viento, bueno, todo el mundo sabe que esa expresión viene de Don Quijote, pero si usa alguna expresión un poco más sofisticada, que esté en Shakespeare o en Flaubert o en García Márquez, ya hay que tener también una formación literaria, ¿ya? O en Carlos Fuentes, ¿ya? O la gran tradición, o por ejemplo la definición de la poesía que hace Octavio Paz en un libro que se llama El arco y la lira, ¿ya? Puesto que estamos aquí en México, que es uno de los libros más profundos que se ha escrito sobre la poesía en toda la historia del pensamiento, a comenzar por la poética de Aristóteles. Hay que tener una cierta idea de lo que se trata, y eso es
la historia de las ideas en general y de las ideas filosóficas en particular. Y yo tengo una manera de expresar este asunto que es el siguiente. Hay dos historias de la filosofía en realidad. De alguna manera son paralelas. Y generalmente la que se enseña en las cátedras de historia de la filosofía es la primera. Y un poco la segunda porque es necesaria. Pero no se estudia como una historia entera. La primera historia es la historia de las ideas tal cual es como yo las he expresado, por ejemplo, la teoría de las ideas de Platón, la teoría de las cuatro causas de Aristóteles, etc. El argumento del intelecto agente en Avicena, o las pruebas de existencia de Dios de Tomás de Aquino, las ideas claras y distintas de Descartes, etc. La reducción trascendental en Kant. Eso es la historia de las ideas. Aunque este es un mal ejemplo. Lo voy a explicar ahora mismo. Y esa historia yo la llamo la historia doctrinaria. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto de afirmaciones sobre la realidad. El mundo es así. Por ejemplo, todo emerge del uno, el uno genera el alma del mundo genera el dos y la multiplicidad de los seres. Bueno, esa es la teoría de Plotino, el neoplatonismo de los primeros años de nuestra era. Esas son las doctrinas. Otros van a afirmar otro tipo de cosas. La realidad está compuesta por materia y forma, ¿ya? Aristóteles, hay algo que sustenta la realidad, que lo llama hypokeimenon, es decir, la sustancia, y hay los accidentes, las cosas que le ocurren a la sustancia, son explicaciones sobre la realidad. Después hay obviamente la teoría atomista, la teoría materialista, la teoría idealista, etc. Esa es la historia doctrinaria. En el fondo, la sucesión de teorías sobre el mundo y sobre lo que somos nosotros. Hay una teoría de la libertad, hay una teoría del bien, hay una teoría, etcétera. Y la segunda historia de la filosofía, que es tal vez más importante para nosotros, que queremos animar un café filosófico o una reunión, una discusión con propósito filosófico, es la historia de los métodos, la historia metodológica, que de alguna manera es totalmente dependiente, puesto que son los mismos los que la hicieron, son los grandes filósofos los que lo han hecho, pero contiene otro tipo de materiales. Por ejemplo, Platón hablaba de las ideas están en el mundo de las ideas, son eternas, son sin causa, y nuestra realidad sensible es el reflejo, la imitación, la mímesis de estas ideas, etc. Es una teoría metafísica del mundo. Pero su método es muy diferente, ¿no? Es la dialéctica, la confrontación de las ideas en el cual van surgiendo una idea tras otra y avanzando en lo que llamaba él una dialéctica ascendiente, que está muy explicada en el diálogo que se llama El Banquete, sobre el amor, una dialéctica ascendiente en el cual Platón nos dice, bueno, pasamos del amor de un cuerpo al amor por un alma, y del amor de un alma al amor de todas las almas, y al amor por todas las almas a aquello que hace bellas y buenas a las almas, y llegamos finalmente a la idea del bien que es eso. Entonces, el método de la dialéctica es este método, lo que Platón llamaba la dialéctica, es el método de Platón. En Aristóteles también hay una doctrina sobre el mundo, que hay un tratado incluso sobre el cielo, sobre los eventos y sobre los animales, etc. Era un científico, como en el siglo XVIII llamaríamos un naturalista, pero su método es bastante diferente, ¿ya? Es el análisis poco a poco sobre las opiniones de los diversos filósofos, cuáles son las más adecuadas, cuáles son los términos que más ayudan a definir a los conceptos, ¿ya? Y él mismo la teorizó en un tratado, uno de los primeros tratados de lógica fundamental, el Organum, donde está explicado los pasos de un razonamiento, ¿ya? El silogismo, etc. Hay el método, por ejemplo, que usaban en las facultades de teología en la Edad Media, ¿ya?
que era también algo muy similar a la dialéctica de Platón, ¿ya? Que era el método de las quaestio disputatae, las cuestiones disputadas, en el cual se trata de oponer a un argumento su contraargumento uno por uno y avanzar hacia algo así como una verdad. Contrariamente a lo que se puede imaginar, se podría discutir sobre todo en estos términos, como por ejemplo, ¿existe o no existe Dios? Bueno, entonces hay pruebas intelectuales, por supuesto, no factuales, sobre la existencia de Dios, y esas pruebas se pueden refutar, y esto se hacía corrientemente. Santo Tomás de Aquino lo muestra hay una cantidad de cuestiones disputadas que están transcritas, ¿ya? Probablemente por discípulos o por otros. El famoso método de Descartes, que es el que tuvo la desfachatez de escribir un discurso del método, ¿ya? Para que esto ya fuera más claro que echarle agua, ¿no? Y lo escribió en francés, que era la lengua que el pueblo manejaba en esa época, y no en latín, que era el instrumento de las academias. ¿Ya? Que, bueno, está muy explicado, es uno de los libros más conocidos de la historia, así que no lo voy a mencionar. Hay otro método bastante más sofisticado de Kant, que es el razonamiento trascendental, ¿no? Trascendental es una palabra que hay que definir, hay que conceptualizar, no es lo que está más allá, eso es trascendente, no hay que confundir trascendente con trascendental. Trascendental es la pregunta no solo por un hecho o por una realidad, sino por las condiciones de posibilidad de la existencia de ese hecho o de esa realidad. Por ejemplo, nosotros somos culpables si hacemos el mal. Eso es una afirmación. Pero esa afirmación, que puede ser discutida, no somos culpables porque todo es el destino, ¿ya? Todo está escrito, ya podría decir alguien. O Dios creó el mal, entonces es Dios que es culpable. Bueno, son argumentos. Bueno, puede ser absurdo el argumento, pero se puede decir. Kant, y lo prueba en la crítica de la razón pura, muestra que, primero que nada, hay que preguntarse sobre las condiciones de posibilidad de esta afirmación. Si nosotros somos culpables, hacemos el mal, bueno, suponiendo que se sepa lo que es el mal, ya eso es otro cuento, ¿no? Hay una condición de posibilidad absoluta, que es que seamos libres. Puesto que si es así, que todo está escrito, que es el destino, o que es un demonio, un cósmico, o algo así que nos impulsa a hacer el mal, entonces no somos culpables de hacer el mal. Condición de posibilidad de hacer el mal es que seamos libres y que tengamos por ello lo que se llama la autonomía. Autos nomos, somos los autores de nuestra ley, y por esa razón se puede acusar a alguien que ha matado, por ejemplo, a su vecino porque le molestaba el ruido de la máquina para cortar el pasto. Bueno, tú sabes lo que estabas haciendo, ¿ya? Eres una conciencia. No, es que yo cuando escucho las máquinas de cortar el pasto me viene un impulso cósmico y tengo que eliminar a la causa de este horror, ¿ya? Claro, bueno, eso es, si hemos probado la condición de posibilidad. Este es el método trascendental. Entonces, dando un ejemplo muy fácil, que es de la filosofía moral, más complejo es en cuanto a las ciencias. Otro método, si avanzamos en el tiempo, es la fenomenología. La fenomenología, que es una palabra que asusta un poco y también se puede impresionar al auditorio citando, por ejemplo, la reducción fenomenológica. Todas estas palabras son muy rimbombantes, pero es un método simplemente, y que no es tan difícil de decir en qué consiste, para desmitificar también todo este cuento, ¿no? La reducción es dejar fuera ciertas cosas. Husserl decía poner entre paréntesis las cosas que no son fundamentales para el análisis de una problemática en un caso. Y describir, la descripción es la primera fase del método fenomenológico, pero describir ¿qué? Las cosas mismas no, sino cómo estas cosas aparecen en nuestra conciencia. Por eso la fenomenología es la descripción de cómo los fenómenos, por eso se llama así, es decir, lo que aparece en nuestra conciencia. Por esa razón podemos hacer una fenomenología del arte, que no se trata de ir y describir el cuadro que estamos, por ejemplo, viendo en un museo, sino de describir los procesos psicológicos y las intuiciones, es decir, las percepciones internas que tenemos al observar este cuadro.
Eso sería el método fenomenológico. Hay otros métodos, ¿ya?, que son más bien adecuados a ciertas ciencias humanas, y todos ellos podemos usarlos en una discusión con propósito filosófico, como por ejemplo la hermenéutica, ¿ya?, que es el análisis del sentido de los discursos, ¿ya? Hermeneuein es la interpretación en griego. La hermenéutica es el arte de la interpretación de los discursos o de los textos. Y hay la semiótica, hay el análisis del lenguaje desarrollado de una manera muy avanzada y muy detallada por lo que se llamó el positivismo lógico, escuela de pensamiento principalmente inglesa y escocesa. Y otros métodos, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, la genealogía en Nietzsche. Nietzsche decía que la genealogía es un método. Hay ese título de uno de los principales libros de Nietzsche, La genealogía de la moral, que consiste en preguntarse, que por cierto Michel Foucault lo utilizó mucho, conscientemente y habiéndolo citado, que consiste en preguntarse sobre una afirmación, no solo sobre la veracidad de la afirmación. Por ejemplo, una afirmación hoy día peligrosa: el hombre es superior a la mujer. Cuidado. Cuidado, estoy citando como ejemplo una afirmación absurda del patriarcado que está siendo abolido en estos mismos momentos, según las últimas informaciones. ¿Cuál es la pregunta genealógica? Según Nietzsche, ¿qué tipo de estructura vital, porque él hablaba en estos términos, qué tipo de entidad viva puede emitir tal afirmación? Él sometía a este análisis a las ideas religiosas. Por ejemplo, somos culpables, somos culpables porque el pecado original es... ¿Qué tipo de mentalidad puede generar tal idea? Según Nietzsche era un tipo de vida decadente, enferma, que genera un tipo de razonamiento, y esta decadencia y esta enfermedad viene de la interiorización de la culpa, ¿ya?, que primero es resentimiento contra el otro, ¿ya?, es la etapa del pensamiento de los patriarcas judíos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la interiorización de la culpa en el cristianismo, y finalmente da los ideales ascéticos, es decir, la negación del cuerpo, la negación de la vida. Ese es el método genealógico en Nietzsche. Foucault lo aplicó de una manera mucho más precisa, diciendo cuál es el tipo de estructura social que genera tal tipo de discurso. Por ejemplo, el discurso patriarcal. Por ejemplo, hoy día podríamos también diciendo el discurso de negacionismo respecto a la crisis ecológica o al cambio climático. En el fondo es muy pertinente utilizar el método genealógico porque se descubre fácilmente que hay un tipo de estructura vital que genera y que afecciona ese tipo de pensamiento. Bueno, todo eso podemos hacerlo si conocemos que hay esta historia metodológica al mismo tiempo de la historia doctrinal, y por supuesto son instrumentos que podemos ir cultivando. ¿Por qué tantos instrumentos y por qué todo este asunto es tan complejo? Vuelvo al comienzo, es porque la tarea que tenemos por delante, pensar, activar el pensamiento crítico y activar un tipo de logósfera menos contaminada y más fecunda, así como tenemos la misión como seres humanos de cultivar y proteger una biosfera, un ecosistema menos contaminado y más fecundo, que no continúe la desaparición de las especies, y nosotros en el pensamiento una logósfera, un medio en el cual podamos seguir pensando, dialogando, construyendo ideas, y por esa razón también construyendo un mundo más humano y construyendo un futuro. Por esa razón, a la filosofía que podemos practicar en este tipo de experiencias, yo lo llamo, haciendo una paráfrasis del título de una obra de Paulo Freire, es la filosofía como práctica de la libertad. Muchas gracias.
que no sé para qué. ¿Cuál pasamos para allá? Pues muchas gracias, Daniel. Muy interesante la exposición. Me imagino que habrán quedado algunas preguntas flotando en el ambiente. Yo diría que, sobre todo, cuidando esto de la desaparición de las especies, hay que cuidar que no desaparezcan los filósofos. Es una especie amenazada. Exacto. Así que pónganse listos. Bueno, pues adelante, me imagino que sí. A todos les voy a pedir que sus preguntas sean breves para que tengamos el tiempo de terminar como 10 minutos antes de la siguiente intervención. A Gerardo. Bien, le agradezco mucho la plática que nos dio, pero me quedan algunas preguntas que quisiera solamente destacar alguna para propósitos también de socializar las inquietudes en otros compañeros. Le pregunto, ¿cómo se evalúan en Francia, si es que se evalúan, estos eventos de los cafés filosóficos? ¿Qué indicadores, en caso de que la respuesta fuese afirmativa, se utilizarían? Porque pienso sobre todo en la relevancia y en la calidad, sobre todo, de estos foros, de estos espacios de reflexión filosófica. Gracias. ¿Cómo se evalúa? Bueno, ¿quién evaluaría? Porque una pregunta sería cómo evalúan ustedes, los que practican esto, que sería una autoevaluación, ¿no? O cómo la sociedad ha evaluado y ha recibido este asunto. Ahí, si fuera esa pregunta, hay dos cosas que hay que decir y hay que lamentablemente decirlo tal cual como es. Cuando los cafés filosóficos surgieron, hubo una gran... bueno, tampoco una gran, pero hubo una cierta efervescencia mediática. Salieron artículos en los diarios, en las revistas, y también hubo incluso emisiones de televisión. Yo fui incluso a alguna. El creador de los cafés filosóficos, Marc Sauté, fue invitado a muchos de estos programas de televisión y de radio. Después él sacó un libro sobre esto y hubo una cierta agitación. Curiosamente, el mundo universitario rechazó de plano la proposición. Nosotros en el Café de Fage, que es el café que comenzó esto en la Plaza de la Bastilla, en París, muchas veces invitamos a filósofos, ¿ya? Filósofos que son tal vez los que nos parecían más interesados en la realidad social, en la realidad del mundo, como Edgar Morin, que fue el único de los grandes que aceptó ir. Fue incluso 3 veces, pero muchos otros rechazaron la invitación y empezó a salir después otro tipo de artículos firmados por periodistas, en el fondo periodistas de cultura, en el cual se denigraba la experiencia de los cafés filosóficos con las opiniones de algunos de estos filósofos, que es: esto no es serio. En general, el asunto es: esto no es serio. Hay en Francia, no sé si existirá acá, una cerveza que la marca es Canterbrau. Bueno, es una cerveza alemana. Y un artículo estaba firmado de Kant a Canterbrau. Bueno, hay que reconocer el ingenio de los periodistas, ¿verdad? Pero en el fondo era eso, es decir, de Kant, el gran filósofo, a la discusión en torno a una cerveza. Esto es una decadencia de la seriedad de las ideas. Es bastante difícil, cuando esta dinámica se crea, salir de esta dinámica. Y solamente algunos individuos, y no el sistema, va a poder. Y yo, por ejemplo, algunos filósofos que aceptaron la invitación, hay unos 5
en toda la historia del café de Far. Después hay otro café, hay el mío, que existe aún desde el año 2000, o sea, hace 24 años que esto existe. El café de Far existía desde el año 92, pero se terminó con la pandemia. Y cuando la pandemia se abrió y cuando todo este asunto volvió a lo normal, los patrones del café no quisieron seguir, simplemente por un argumento económico. Nosotros esto no sale a cuenta porque alguien se sienta aquí y consume un cafecito durante las 2 horas. En cambio, el público que circula genera más dinero. Pero obviamente tampoco era exactamente la razón. Había un prejuicio fundamental contra esta actividad. Entonces, la pregunta es difícil, pero yo me debo de dar la respuesta tal como la he vivido, ¿no? Se ha evaluado mal esta actividad y la sociedad no la ha aceptado, ¿no? Por otra parte, eso no ha impedido que la experiencia se difundiera de una manera espectacular los primeros años. Hay café filosófico en las principales capitales de toda Europa. Yo mismo he inaugurado como 10 y en todas las ciudades importantes de Francia. Ahora, la paradoja fundamental, y aquí hay una enseñanza tal vez que asumir, es que en París el asunto está en total decadencia. El principal café filosófico, que era el emblemático, el de siempre, desapareció y quedan otros. Bueno, el mío funciona, somos unos 40 personas, a veces 60, pero una sola vez por mes. Esto era todas las semanas. Y otros funcionan, pero ya son 12 personas, 15 personas, generalmente de edad avanzada. Esto no es prejuicio de edades, sino una realidad sociológica simplemente. La dificultad más importante y el obstáculo más feroz a este tipo es la dificultad es atraer a la juventud. Ahora, ¿por qué? Ahí ya materia de seminario de sociología, de psicosociología, de psicopedagogía, saber por qué los jóvenes son menos aptos o menos interesados, más bien por una realidad discursiva oral. Bueno, esa es una respuesta compleja y difícil, pero estoy obligado a darla. Les voy a robar tantito la palabra. ¿Les parece si juntamos todas las preguntas por el tiempo? Sí. Entonces, si gustan levantar la mano para ver cómo mueve el micrófono. Ya. Gracias. Perdón, los nervios. Bueno, quería preguntarle por el método en los cafés filosóficos. Ahorita que nos estaba platicando de la historia de la filosofía, nos platicaba de la historia de las doctrinas y de la historia de los métodos. Me gustaría saber cuál sería el método al interior del café, si es que hay uno, y si está evolucionado desde que Sotet pues comenzaría o popularizaría la práctica. Hay dos maneras de entender un método. El método del cual yo les hablé es el método utilizado por el animador para conducir un debate con propósito filosófico. Tal vez la pregunta suya es ¿cómo se hace esto en la práctica? Ya, eso yo diría que no es el método, sino que es el procedimiento. Ya. ¿Qué se hace en el fondo? Bueno, se convoca, se determina un lugar, el que administra el lugar tiene que estar de acuerdo, que si no vamos a tener un problema como lo tuvimos con el café de Far, los tipos ya no quisieron más simplemente. La precariedad, ¿no? de los espacios de apertura, de diálogo filosófico, que pueden no ser café filosófico, puede ser otra cosa, puede ser un seminario popular, puede ser conferencias de la historia de la filosofía para todo el mundo. Todas esas cosas han existido en Francia y en muchas partes, y también están en decadencia, ¿no? Cada vez va menos gente, bueno, reemplazada en gran parte por internet, ¿no? La gente ve eso mismo, pero en la pantalla obviamente la concentración no es la misma y tampoco la ve entera, ¿no? Porque también una conferencia sobre, supongamos, los orígenes del pensamiento anarquista, ¿no? En Rusia, bueno, puede ser 1 hora,
¿ya? Y ¿quién es capaz de conservar la concentración para escuchar un podcast o ver Entonces, cuando estamos en un lugar físico con personas físicas y nos estamos mirando, nos estamos escuchando, hay la expresión corporal, que es muy importante. La concentración se ayuda por eso. Entonces, un lugar físico en el cual personas con cuerpo, en alma y cuerpo, por así decirlo, estén presentes y no solamente en una pantalla. Muy importante. Enseguida hay que ponerse de acuerdo, bueno, tiene que haber un animador. Ya dije de alguna manera los requisitos para que alguien pueda ser animador. Y una manera de distribuir la palabra. Primero se pone de acuerdo sobre un tema. ¿Cuál va a ser el tema? Vamos a hablar de esto, ¿ya? ¿Cómo se acuerda de eso? Puede ser por votación. En el Café de Fara hacíamos algo siguiente. La gente proponía temas al comienzo de la sesión, ¿ya? Yo propongo que hablemos sobre la sobrepoblación mundial. Lo primero es pasar del tema a una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta que tú harías sobre la supuesta sobrepoblación mundial? ¿No? Puesto que tampoco es un hecho que haya demasiados seres humanos en el planeta. Es una afirmación simplemente. Bueno, entonces primero ponerse de acuerdo sobre un tema. Después, la distribución de la palabra. Generalmente lo que hacemos es que la persona que ha propuesto el tema que ha sido elegido, ya sea por voto o por decisión soberana del animador, también se hace así a veces. Ya, entonces, de todas las proposiciones que han surgido de la asistencia, se hace una lista, ya, yo miro la lista, ya. ¿Por qué? Porque es el que más me interesa o me gustaría desarrollar. Marc Sauté tenía un criterio muy simpático que decir, yo elijo el tema que menos entiendo. ¿Por qué? Porque si yo veo que hay un tema, por ejemplo, que está dentro de mis especialidades, que he hecho un doctorado para eso, o que he escrito libros sobre eso, yo voy a tener tendencia a enseñar lo que yo sé sobre el tema. Y eso es exigencia de la ética de la animación de un café filosófico, hay que impedirse hacer eso. Entonces, una de las maneras es elegir el tema que uno menos comprende. Entonces, vamos a tratar de comprenderlo juntos. Una vez que se ha fijado el tema, a la persona que ha propuesto ese tema se le propone que explique por qué. Ya, ¿qué es lo que te interesa de eso? ¿Cómo entiendes tú esta pregunta? ¿De qué quieres que hable? ¿Crees tú que hay realmente una sobrepoblación mundial, por ejemplo? ¿De dónde sale esto? ¿Y qué sería la pregunta que haría sobre ello? Y se empieza. Después se da la palabra a los que la pidan. Hay ciertos procedimientos lógicos, como por ejemplo la persona que pide la palabra por la primera vez tiene por prioridad sobre otro que ya ha hablado. Se trata de restringir un poco el tiempo. Hay personas que toman la palabra y no van a parar nunca, ¿ya? Y entonces, bueno, hay que hacer un gesto y hay que osar hacerlo. Es decir, aquí estamos para escucharnos los unos a los otros y no solamente para escucharte a ti. Cuando se trata de escucharte a ti, tú montas tu escuela popular y das tu serie de charlas y será muy interesante y yo iré, pero no es el caso, ¿ya? Entonces eso, se da la palabra sucesivamente con prioridad a la primera y hay algunas normas también que son mías, ya que yo he inventado. O sea, por ejemplo, si el animador hace una observación sobre un propósito que alguien ha dicho, es muy necesario, bueno, obviamente evitar las críticas ad hominem, o sea, decir, bueno, lo que has dicho es una tontería, por esto, esas cosas hay que impedírselas radicalmente, por supuesto. Pero cuando se hace una crítica, que puede ser epistemológica, que puede ser metodológica, que puede ser histórica, que puede ser, por ejemplo, si alguien dice una aberración sobre una teoría científica, ¿ya? Y como probó Newton, el espíritu va más rápido que la luz. Bueno, perdóname, ¿dónde probó Newton eso? Acá, y si está en algún libro, ¿cómo lo probó? O sea, bueno, puede ser que no sea una asnada de ese tamaño, pero se hace una objeción, ¿ya? Como dice Marx, es la materia la que prima sobre el espíritu. No era tan simple el asunto, pero bueno.
En realidad Marx no dice exactamente eso, ¿ya? Dice que hay la estructura material de las sociedades que predispone a la superestructura ideológica de las sociedades a ir por un camino a otro. Ya, yo he hecho una corrección, entre comillas, ¿ya? De profesor, en el fondo. Entonces es imperativo que le dé a la persona un derecho de respuesta, ¿ya? Que podría esa persona rechazar la precisión que yo he hecho, ¿ya? Y decir, no, si lo que dijo Marx fue otra cosa, y ya. Eso es muy importante, son ciertas cosas de la ética que vienen dadas por algo que es conocido, que es la ética de la discusión, ¿ya? Donde hay dos autores muy importantes, Karl Otto Appel y Jürgen Habermas, que tiene ciertas reglas, ¿ya? Y por ejemplo, una de las reglas más importantes, y es imperativo respetarla, es que toda persona que toma la palabra es, para el animador y para todos los demás, debiera serlo un interlocutor válido. O sea, no se le puede decir a una persona, pero usted no tiene estudios, por ejemplo, de termodinámica para afirmar que todo esto va hacia una entropía generalizada. La persona está hablando probablemente de la degeneración política de un Estado corrupto, entonces utilizó la metáfora de la entropía. ¿Ya? Entonces ahí es donde empiezan los malos entendidos y nadie comprende nada y se convierte esto en una logorrea que no conduce a nada. Entonces es muy importante, todo propósito es tenido por un interlocutor válido. No se puede descalificar a nadie por su origen, ni por su formación, mucho menos por su color de piel. Esto va de suyo actualmente, pero no es el caso en todas partes y en todas las épocas. Daniel, tienes una pregunta más, Ya, que creo que eso. va a ser la última. Dos rápidas. Sí, gracias. Aseverabas que el animador debe conocer la historia de la filosofía, pero también la historia de los métodos. Y me pregunto, en el caso específico de los animadores que no se han formado en la universidad estudiando la carrera de filosofía, ¿cómo se podrían formar en filosofía? Y si es también posible en el café filosófico que el animador adquiera una formación. Pues hay tentativas ahí, bueno, eso es preguntarle a Esther, que ha propuesto programas de formación de animadores. En el fondo la pregunta es doble, porque ¿cómo se puede uno formar a la historia del pensamiento filosófico sin estar en la facultad de filosofía? Bueno, leyendo. Ahora, claro, hay mucho que leer y hay buenas historias de la filosofía, ¿no? Las hay cada vez mejores, yo diría. Pues hay que leer algunas de las obras fundamentales. No se puede hacer filosofía sin haber leído algo de Kant, algo de Hegel, aunque sea muy difícil. Pero para eso se puede hacer grupos también. Por ejemplo, no haber leído nunca la introducción a la fenomenología del espíritu es un handicap importante, ¿ya? Es como que me faltara una pierna, ya, ahora hay Juegos Olímpicos adaptados, pero el café filosófico no puede ser adaptado a tales handicaps. Entonces es necesario que el animador conozca la filosofía. Ahora puede no ser un experto, ni un gran catedrático, ni un erudito. La erudición es innecesaria, ¿no? El conocimiento es necesario, ¿no? Y sobre todo la erudición no debe ser exhibida, ¿no? Porque eso cierra la... otra cosa que no dije, el animador debe ser también un comunicador, porque una discusión en un café filosófico es filosófica, pero también es un acontecimiento comunicacional y es una dinámica de grupo, como dirían los psicólogos, ¿ya? Hay cosas que ocurren, hay en el tono de voz de una persona que habla algo que hay que saber escuchar, ¿ya? Y no, por ejemplo, y entrar encima diciendo, no, pero lo que acaba de decir es totalmente falso por tal y tal y tal y cosa, ¿ya? Bueno, los participantes pueden hacerlo y el animador debe estar ahí para decir, ya, pero tratemos de saber lo que la persona quiere realmente decir, ¿ya? Y hay que saber escuchar, ¿ya? Tener la atención necesaria para percibir a la persona más que al discurso, puesto que esto es una actividad oral.
Y en eso se diferencia radicalmente de una discusión escrita. Por ejemplo, las cartas filosóficas que se envían un filósofo a otro. Spinoza enviaba cartas a sus discípulos lejanos que tenía y es increíble leerlas. Pero claro, en la carta, tal como Platón lo dice en el Fedro, no está la persona como para hacerle la pregunta, ni para escuchar su tono de voz, ni para ver cómo está sentado, cómo muestra su cuerpo o cómo lo esconde. ¿Ya? Entonces es necesario que la persona tenga otras aptitudes que no tienen nada que ver con los conocimientos filosóficos. ¿Ya? Yo añadiría también que hay que tener buena memoria, porque 2 horas de ideas expresadas, las últimas cosas que se dicen, y para llegar a una conclusión no hay que haber olvidado lo primero que se dijo, o lo que dijo una señora que estaba aquí, o lo que dijo un joven que estaba acá, entonces hay que tratar de construir esta improvisación filosófica colectiva. Es otra definición que doy al café filosófico. Así como la improvisación musical tiene elementos, componentes, ¿no?, materiales. Los materiales de una improvisación musical son notas, son escalas, son modos, son ritmos, son armonías, son acordes. Y también hay métodos, ¿no?, la variación, la fuga, el desarrollo, la imitación, la cita, etc. Entonces también en una improvisación musical hay los contenidos, o sea, el material, y los métodos. Y todos estos métodos, lo más importante es ser consciente de cuáles métodos están siendo utilizados. ¿Ya? El improvisador ya se está utilizando, por ejemplo, el método de la variación y en un modo determinado. ¿Ya? Entonces, eso, para explicar por qué esto es una improvisación filosófica, oral y colectiva. ¿Ya? Y todos esos aspectos tienen que ver con lo que estamos tratando de hacer. Pues tenemos que terminar porque empieza la siguiente mesa. Bueno, muy bueno, muchas gracias, Gracias. por su atención. Muy interesante. Muy interesante, muchas gracias. Es la primera vez que tenemos a Daniel en el país, entonces doblemente agradecido. Muchas gracias.